Hola amantes del ajedrez y público en general. En esta clase ya vamos a entrar en la línea principal de la apertura 4 caballos variante escocesa. E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D4, para lograr una ruptura de peones centrales que va a dejar a las piezas blancas con ventaja de espacio. Esta es la apertura 4 caballos variante escocesa. Alfil B4 es una opción interesante, pero E por D4 es mejor, porque evita que las blancas mantengan un centro clásico. Caballo por D4. Anteriormente ya analizamos caballo por D4, que es un error muy común que hacen los jugadores de negras que no entienden esta posición. Esta vez vamos a analizar 3 mejores opciones que aquí tienen las piezas negras para saber qué hacer contra ellas. Caballo por E4. No quiero que este extraño movimiento los agarre por sorpresa. La idea de esta jugada es buscar liquidar ambos peones centrales y dejar las columnas D y E totalmente abiertas. Parece que las negras están regalando una pieza por un peón, pero después de caballo por E4 viene dama E7, clavando nuestro caballo y amenazando capturarlo en el siguiente turno. No es tan claro cómo debemos lidiar con esto. Por ejemplo, si dama E2 defendiendo y desclavando el caballo D4, no sirve porque deja de defender el otro caballo en D4. Lo que vamos a hacer es contestar con F3, D5, atacando la pieza clavada. Nosotros vamos a buscar nuestra propia amenaza con alfil B5, clavando el caballo de C6. Las negras no deben capturar el caballo D4 debido a caballo por C6 que amenaza a su dama, y si B por C6 viene alfil por C6 jaque, ataque doble. Así que las piezas negras deben jugar alfil D7 para desclavar su caballo antes de pensar en capturar el nuestro. Aquí simplemente vamos a capturar de alfil para liberar un poco de tensión y evitar complicaciones tácticas. De caballo no, debido a que después de B por C6 debemos perder tiempo reubicando el alfil. Así que alfil por C6. Si las piezas negras no quieren perder la pareja de alfiles, que es lo sugerido, recapturarán B por C6. Enrocamos corto, D por E4. Aquí podemos recapturar inmediatamente, ya que el peón D4 va a quedar defendido tácticamente. Otra opción es la jugada intermedia torre 1. Con esta evitamos quedar con un peón aislado, y si F5 para aferrarse al peón es contestado con F por E5, F por E5, dama E2, para luego recuperar el peón que nos hace falta. Mejor que F5 es enroque largo, y aquí simplemente capturamos torre por E4. Las negras han conseguido una posición sin peones centrales. Vemos que el peón en D negro no está, y el peón blanco de E tampoco, pero las blancas están mejor, porque tienen mejor estructura de peones y más espacio. Vamos desde el principio. E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D4, E por D4, caballo por D4. Otra opción razonable que tienen las piezas negras es alfil C5, presionando nuestro caballo. Nosotros vamos a responder con alfil E3, y este movimiento no solo defiende, sino que también amenaza ganar el alfil en C5. Por ejemplo, si las negras enrocan aquí, sería un terrible error debido a caballo por C6 que resulta en una doble amenaza. Nuestro caballo amenaza capturar su dama, y nuestro alfil, su alfil en C5. Las piezas negras no tienen tiempo de defender ambas amenazas, y después de B por C6, ganamos el alfil. Defender el alfil con B6 o E6 tampoco mejora mucho la situación, porque después de caballo por C6, B por C6, alfil por C5, E por C5, dama por D8 jaque, rey por D8, las piezas negras han quedado con unos ridículos peones triplicados. Así que en vez de cometer alguno de estos errores, las negras deben capturar en D4 o mover el alfil de posición. Si caballo por D4, alfil por D4. Las negras no deben seguir capturando en D4. Ya aprendimos que eso es un error. Estaríamos en líneas parecidas a las que vimos en la primera parte de esta serie. La continuación correcta es dama E7, defendiendo y manteniendo la tensión al mismo tiempo que agrega un segundo atacante sobre el peón D4. Aquí recomiendo simplemente defender con F3, y en caso de D5, ganamos un peón con alfil por F6, dama por F6, caballo por D5. Si alfil B4 para evitar la doble amenaza, las negras han perdido un tiempo moviendo el alfil por segunda vez, y después de caballo por C6, B por C6, la partida transpone a líneas parecidas a la variante principal, pero con un tiempo de más.
Otra vez desde el principio. E4, E5, caballo F3, caballo C6, caballo C3, caballo F6, D4, E por D4, caballo por D4. Por fin, la variante principal no es ni caballo por E4, ni alfil C5, sino directamente alfil B4. Y esta posición se viene viendo desde hace más de un siglo. Sí, así de antigua es. Aquí Capablanca llegó a jugar caballo F5, pero la mejor jugada sin ninguna duda es caballo por C6, B por C6, y aquí para las blancas, una línea que fue muy popular antes de la existencia de los módulos fue dama D4. Esto lo jugó Tarrasch, lo jugó Paulsen y muchos otros. Tiene la idea de, además de defender el peón D4, evitar los peones doblados en C. Por ejemplo, alfil por C3 jaque, dama por C3, caballo por E4, dama por G7, recuperando el peón y manteniendo la estructura blanca de peones sana. Definitivamente, dama D4 ofrece posiciones muy dinámicas y originales. Las blancas, por lo general, terminan enrocando largo, lo que produce ataques en flancos opuestos, y esto no es para nada ordenado, sin embargo, sano y totalmente jugable. Si desean que hable de esta línea, háganmelo saber. Pero la línea que voy a enseñar aquí es alfil D3, que es la línea principal. A medida que el ajedrez ha evolucionado, los jugadores se han dado cuenta que a las negras no les conviene capturar en C3, porque en lo que se refiere a la variante principal, la ausencia del alfil negro de casillas oscuras va a pesar más que los peones doblados blancos. Las piezas negras pueden continuar con enroque corto o D5, que más o menos transponen a lo mismo. D5, cualquier intento por mantener la tensión va a resultar mal para las blancas, así que E por D5. La línea principal sigue con enroque corto, pero las negras pueden intentar dama E7 jaque, en donde recomiendo responder con dama E2. Si dama por E2 jaque, es posible capturar con el rey, para no retroceder nuestro alfil y mantener la actividad. Pero para un juego más tranquilo, alfil por E2 es la opción. Si las negras no capturan dama por E2 jaque, nosotros sí vamos a capturar su dama. Por ejemplo, C por D5, dama por E7 jaque, rey por E7, alfil D2 para evitar peones doblados, C6, y aquí pueden decidir entre enrocar largo o corto. Ambos son igual de buenos. Como dije, lo más popular y mejor es que las piezas negras enroquen corto. Luego, capturar un segundo peón haciendo D por C6 es posible, pero no lo recomiendo, porque las piezas negras logran una fuerte iniciativa, así que es mejor seguir con enroque corto, C por D5, alfil G5, desarrollando una pieza y amenazando ganar el peón en D5 al mismo tiempo. Las negras se pueden equivocar y hacer alfil G4, atacando nuestra dama, pero tenemos alfil por F6, removiendo el defensor del alfil. Si captura nuestra dama, nosotros capturamos la suya con la jugada intermedia alfil por D8, y nos hemos quedado con una pieza de más. Si capturan nuestro alfil, nosotros capturamos el suyo, y si salvan su alfil, nosotros salvamos el nuestro. Pueden descontar un peoncito con alfil por C2, cualquier torre por D8 y estamos ganando. Volviendo a esta posición, como dije, las blancas están amenazando ganar el peón en D5. Por eso, deben defenderlo ya sea directa o indirectamente. Si las negras no se dan cuenta y hacen algo como torre 8, tenemos alfil por F6. Si G por F6, tenemos caballo por D5. La dama no puede capturar nuestro caballo porque tenemos alfil por H7 jaque y ganamos la dama. Y si dama por F6, hay caballo por D5. Y dama por B7 sería un terrible error a causa del pincho torre B1. Sabiendo esto, entendemos por qué las mejores continuaciones de las negras son C6 y alfil E6, defendiendo el peón en D5. Hay otras opciones para defenderlo, pero tienen sus defectos. Así que en esta lección vamos a enfocarnos en esas dos. Después de C6, nosotros vamos a continuar con dama F3, conectando las torres y completando el desarrollo. El alfil negro de casillas oscuras no está haciendo mucho donde está. Por eso, las negras terminan reubicándolo en D6. Es cierto que las blancas pueden aquí jugar alfil por F6, dama por F6, dama por F6, G por F6 y dejar a las negras con peones doblados, pero no lo sugiero, porque la posición resultante es sumamente tablífera y por la ausencia de las damas, entre otros factores, no es fácil sacar ventaja de la debilidad en los peones de las negras.
Así que lo que vamos a hacer es jugar H3. Este parece un movimiento común y corriente, pero tiene un propósito importante, porque forma parte de la preparación para más adelante poder llevar a cabo la maniobra caballo E2, para mejorar su ubicación ya sea en D4, F4 o G3, y en algunos casos buscar la ruptura C4 según cómo juegue nuestro rival. Si hiciéramos directamente caballo E2 sin antes haber hecho H3, nos encontraríamos con alfil G4, y después de alfil por F6, alfil por F3, alfil por D8, las negras esta vez tienen alfil por E2, y luego de alfil por E2, torre en F por D8, no sacamos nada, solo le regalamos la igualdad a las piezas negras. Así que ya entendemos la importancia de H3 como movimiento profiláctico. Las negras pueden llegar a hacer alfil E5 para evitar que movamos el caballo, pero nos libramos de cualquier problema con alfil F4. La línea principal continúa con torre B8, aprovechando la columna abierta para atacar nuestro peón de B2, que puede ser defendido tanto por torre B1 como por B3, que parece ser el favorito de los módulos. B3 tiene la virtud de que desliga las torres de la defensa del peón, pero les da a las negras la opción de hacer alfil E5, clavando nuestro caballo y amenazando capturarlo. Esto conllevará que se cambien algunas piezas después que juguemos alfil F4. Comento que si quieren evitar cambios de piezas, pueden intentar alfil D2 para luego mover la torre de A, pero alfil F4 es más preciso. De esta forma, lidiamos tácticamente con la amenaza, porque después de alfil por C3, alfil por B8, alfil por A1, torre por A1, alfil G4, H por G4, dama por B8, aunque el material esté igualado, las blancas están mejor. En vez de alfil E5, nos pueden también jugar H6. Como ya mencioné, no recomiendo cambiar en F6, así que jugaremos alfil F4 para luego hacer caballo E2. Si en vez de alfil E5 o H6, las negras hacen otra cosa como torre 8, simplemente continuamos con lo que ya se había hablado, caballo E2, y el caballo puede ser mejorado luego a D4, F4 o G3, según cómo juegue su rival. Como también en algunos casos, se puede pensar en socavar el centro negro y hacernos espacio con C4. Un consejo: si las negras juegan C5, piénselo dos veces antes de hacer C4. No vaya a ser que su oponente le responda con D4 y al final quede con un fuerte peón pasado protegido en D y que ustedes no obtengan nada a cambio. Volviendo atrás, la alternativa C6 es defender el peón en D5 con alfil E6, con la idea de no mover aún el peón de C para luego ganar espacio con C5. Podemos seguir con dama F3, etc., con planes parecidos a los que ya vimos, pero otra excelente opción es caballo B4, aprovechando que esta casilla está disponible debido a que las negras no hicieron C6, y si las negras nos lo permiten, en el siguiente turno llevaremos el caballo a D4. Aquí las piezas negras tienen un dilema. Si juegan C5, van a dejar su alfil atrapado en esa mala diagonal. Pero si lo mueven a E7, por ejemplo, antes de jugar C5, van a permitir que el caballo se ubique en D4. Después de evaluar, C5 es la mejor opción, pero entonces llega A3, alfil A5, B4. Y si C por B4, A por B4, alfil por B4, torre por A7, con una partida dinámica e interesante. Hay muchos detalles en la apertura 4 caballos escocesa que estudiar, pero el vídeo sería demasiado extenso y complejo. Al final, el mayor aprendizaje se da jugando y poniendo en práctica lo que ya se sabe. La posición puede ser tablífera, pero solo a los niveles más altos. Entre aficionados, la apertura 4 caballos variante escocesa ofrece muchas ideas para explorar y así mantener interesantes sus partidas. Háganme saber sus comentarios. Los espero en la siguiente serie. ¡Chao!